Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Muy buenos días a todos y todas los radiovidentes y radioescuchas de Radiolab Chile. Hoy estamos en un programa especial de diálogos laborales donde abordaremos en parte la crisis social que está viviendo el país y también la crisis laboral y el rol del sindicato en Chile. Así que nos encontramos este día sábado junto a Ignacio Facuse, como siempre. Buenos días, Ignacio. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Aquí estamos, un poco tristes también por lo que está pasando, pero también un poco contentos porque era necesario un poquito despertar. Sí, parece que lo que ha ocurrido justamente lo han descrito la generalidad como el despertar. Chile despertó y parece que estuviese correcto el término, porque llevábamos mucho tiempo aletargados. Así es, hemos llevado tantos años quizás con manifestaciones, vivía en el año 2006 con la Revolución Pingüina, ¿no? El año 2011 con el derecho a la educación, el no más AFP, que han sido grandes manifestaciones y que no han sido escuchadas. Y en ese mismo contexto, también acercándonos un poquito a cuáles son las peticiones fundamentales del mundo del trabajo y del mundo sindical, es que estamos hoy día reunidos para poder conversar en parte cuáles son esas principales nudos críticos que tiene nuestra sociedad laboral para poder echarle pie, digamos, o mano a este constructo, a esta reingeniería, donde sería necesario e importante contar con todos los actores del mundo sindical y por supuesto con los trabajadores. Claro, dentro de las demandas que el movimiento el movimiento de Chile despertó, denominémoslo de alguna forma. Perfecto, porque Chile despertó, muy bien. Dentro de las demandas que se están reclamando, justamente están aquellas que, lo nuclear, lo medular, son aquellas que pertenecen al mundo laboral. Así es. Estamos hablando de sueldo mínimo y mejoras respecto a aquel. Estamos hablando de pensiones, ¿no? Estamos hablando de salud y finalmente todo aquello está netamente vinculado con la actividad laboral y por ende el rol del sindicato, ¿no? Claro, es también el reconocimiento pleno a la libertad sindical, la negociación colectiva ramal que es tan necesaria y tan importante, el respeto al derecho a la huelga básicamente como una garantía constitucional, aspectos que han sido, lo hemos dicho acá desde que comenzó Diálogos Laborales, hemos estado presentes en estos aspectos que de alguna manera han sido criticados por muchos sectores y por mucha gente que son líderes de opinión en algún sentido. En ese contexto creemos también que es importante contar que tenemos un sueldo mínimo muy disminuido, como 301.000 pesos, que un chileno hoy día no puede vivir con esa cantidad de dinero, que se hace que la brecha de la pobreza se hace aún mayor. Yo creo que el alza de los 830 pesos, digamos, no solamente fue un estallido a esta presión, sino que también fue porque en el bolsillo de un trabajador que maneja una familia, nadie puede vivir con un ingreso tan miserable como 301.000 pesos. El gobierno acaba de hacer un anuncio de subir esto a 350.000 pesos de la noche a la mañana, digamos. Como recién lo estábamos comentando, pareciera que se trabajó en forma inmediata a querer subsanarlo y no dar un parche a esta situación. Pero sí, el ingreso mínimo, las centrales unitarias están llamando a 500.000 pesos como sueldo mínimo. A mí me parece notable, ya algunos ejemplos han existido, ¿no, Ignacio? Claro, podemos ver que parece que incluso desde el mundo de la empresa, ¿no? El mundo empresarial, estamos hablando por supuesto de grandes empresas. Sí, claro. Han propuesto mejoras que son notorias y significativamente mayores a lo que el gobierno ofrece, ¿no? Ellos están hablando, y me refiero al efecto Luksic, de al menos 500.000 pesos. Más de 170 empresas se han unido a este desafío, así lo han denominado las empresas, de mejorar inclusive la propuesta del gobierno respecto del aumento del sueldo mínimo, entendiendo de que el sueldo mínimo entre 300.000 pesos y la propuesta de 350.000 pesos tampoco satisface realmente el problema de un ingreso que no permite para un país caro como Chile poder solventar los gastos más básicos o elementales. Así es, me parece uno de los temas más fundamentales, junto con uno que puede ser prioritario y que me lo salté, que tiene que ver básicamente con una
reestructuración en el sistema de las relaciones laborales, básicamente, que tiene que ver con una reingeniería en ese contexto. Aún tenemos un plan laboral, tenemos una constitución política que de alguna manera no promueve el sindicalismo, no promueve el apego a lo asociativo, por decirlo de alguna forma. No existe con quién poder negociar paralelamente cuando el Estado de alguna manera... yo creo que este estallido social tiene que ver con eso, con la poca democratización que existe en las relaciones laborales sindicales internas y también junto con un Estado sordo que se ha hecho el sordo durante muchos años. Pensemos que desde el año 81 comienza esta brecha básicamente con el plan laboral Piñera, donde se hacen distinciones tan graves como por ejemplo la AFP para el pueblo, y sin embargo las Fuerzas Armadas se mantienen en Capredena y se mantienen con su propio sistema de pensiones. Es decir, aquí la brecha de desigualdad comienza allí, cuando se plasma esta situación. Por lo tanto, que hasta el día de hoy tiene ruido y tiene sonido, y podemos ver que la pensión de un uniformado de baja categoría bordea los 900 o 1 millón de pesos, no así la pensión de un civil, ¿no? que bordea los 150.000 pesos, y eso es una desigualdad y una brecha que yo creo que me parece importante subsanar, y eso se subsana, creo yo, se subsana con reformas profundas, con reestructuraciones profundas. Yo creo que ese es el llamado de la ciudadanía hoy día. Eso es lo que creo yo, ¿no? Sí, pero vamos a ver si es que lo resuelve una reforma. Se está hablando hoy, hay una parte, ¿no es cierto?, del mundo político que hace que en el fondo propone hacer reformas constitucionales. Otra parte del mundo político propone una estructura nueva y le denominan un nuevo pacto social. Sí. ¿Quiénes piensan que la reforma constitucional sería la vía? En el fondo, desde mi punto de vista al menos, persistirían en esta estructura orgánica de conservar las cosas como están, porque estarían resolviendo solo aspectos muy puntuales, pero el problema es bien transversal, porque a nivel orgánico la Constitución Política de la República permite igual volver a lo que estaríamos viviendo o estamos viviendo actualmente. Entonces parece que no fuese el camino una reforma, porque estaríamos reformando solo un punto en particular y posiblemente pudiésemos incluso retroceder a futuro si es que existen nuevas reformas respecto a la misma. Ahora, yo te pregunto, la otra alternativa, ¿no?, es el nuevo pacto social, pero mi pregunta es, ¿un nuevo pacto social? O sea, ¿tenemos un pacto social hoy? Yo diría que no, el gobierno le ha denominado pacto social, sin embargo, me parece que ha sido un pacto unilateral, porque no han habido actores que estén frente a esa postura. ¿Quién constituye esto? ¿Cómo se firma este pacto social, ¿no? Donde recojamos todas las inquietudes de una sociedad que no toda, y tenemos que decirlo con todas sus letras, no toda tiene simpatía política, básicamente. Hay una sociedad nueva, hay un constructo nuevo, hay jóvenes que no creen en la política, no creen en quienes nos gobiernan, y que por lo tanto la forma de exclamar esta situación es efectivamente con estas manifestaciones que se han dado estos últimos 6-7 días, que ha sido el despertar que hemos sostenido. A mí me parece que no en este pacto social, mal llamado pacto social del gobierno de Sebastián Piñera, no recoge todas aquellas inquietudes que son la necesidad de una nueva estructura, de una nueva organización social. Efectivamente, yo también creo que denominar nuevo pacto social es un error, considerando que no tenemos un antiguo pacto social, porque el pacto social, a ver, estamos hablando en el fondo de la Constitución Política de la República, y la actual Constitución Política de la República no se crea en razón de un pacto social. La sociedad no pactó, no se escucharon a los intervinientes y quienes constituyen la sociedad, ¿no?, para poder determinar hacia dónde queremos llegar y cuáles van a ser los caminos o medios para esta finalidad. Claro, por lo que deberíamos estar hablando de un pacto social, de crear un pacto social y no de un nuevo, porque parece que estuviésemos incurriendo en un error de, mira, el que inicialmente nosotros pactamos parece que no satisface nuestras inquietudes. Nadie nos preguntó.
Ni a nosotros, ni a nuestros padres, ni a nuestros abuelos, ni a los grupos intermedios, ni al sindicato. Claro. El sindicato hoy, o las centrales, ¿no?, de trabajadores, deberían tener una participación activa, potente, respecto de esta creación de un, no nuevo, de un pacto social. Consideremos que las demandas que hoy el movimiento exige están netamente vinculadas al trabajo. Así es. Una de las cosas que el presidente dijo en su agenda social, que serán propuestas al Congreso de manera inmediata, dijo Sebastián Piñera. Primero, el aumento inmediato en un 20% de la pensión básica solidaria, que beneficia a 590.000 personas aproximadamente, supuestamente. El aumento inmediato del 20% del aporte previsional solidario, lo que beneficia a 945.000 personas pensionadas. Aumento adicional de la pensión básica y los aportes previsionales solidarios durante el año 2021 y 2022 para los pensionados mayores de 75 años. Aporte de recursos fiscales para complementar el ahorro previsional de la clase media y las mujeres que trabajan y cotizan, para incrementar sus pensiones al aumento de su jubilación, lo que favorecerá a 500.000 trabajadores. Aporte de recursos fiscales para mejorar las pensiones de los adultos mayores. Eso a nivel de pensiones, eso como primer punto alegado. También habló un poquito respecto a la salud, a la creación de un seguro de gastos de medicamentos de familias chilenas no cubiertos por el programa GES, ampliar un convenio con FONASA y con las farmacias, me parece muy populista, el ingreso mínimo garantizado, e inmediatamente habló de 350.000 pesos para todos los trabajadores con jornada completa que completen un salario no inferior a los 350.000 pesos, y que esto para las personas no menores de 15 y mayores de 65 años, con algunas otras cosas más también con respecto a la luz, el subsidio de las tarifas eléctricas, etcétera. Pero sin embargo esto no es lo que la ciudadanía espera, ¿no? Lo que la ciudadanía espera son cambios mucho más notorios y radicales en este contexto. Absolutamente, se escucha mucha subsidiariedad, poca solidaridad o nula. Parece que fuesen medidas que intentaran poner paños fríos al movimiento. Y es lógico, se puede comprender eso. El punto está en que a nadie satisfacen. Y por eso la propuesta del presidente o la propuesta del gobierno hoy no es escuchada por el movimiento o es despreciada por el movimiento. Así es, porque es muy insuficiente, es muy carente. Pareciera defender los bolsillos de los intereses macroeconómicos y no los intereses de la gente, básicamente. Bueno, discusión inmediata para el salario mínimo nacional de 500.000 pesos líquidos, me parece una buena iniciativa. El reconocimiento pleno de la libertad sindical, negociación colectiva ramal respecto a los derechos de huelga como derecho fundamental. Pensión mínima equivalente a un salario mínimo, es decir, que una pensión tenga la calidad de unos 500.000 pesos para un adulto mayor me parece considerable e importante y significativo también. Una canasta de servicios básicos protegidas con agua, luz y electricidad, que es más o menos lo que el presidente trata de vislumbrar. Transporte, un transporte único que considere, que considere el deber o el derecho de que la gente no tenga que pagar tanto para llegar a sus lugares de trabajo. Si es insostenible. El presidente cree que, yo he escuchado algunos comentarios de algunos ministros, ¿no? Decir que tú te subes al metro y tienes una tarifa única, por lo tanto tú puedes hacer conversiones y puedes bajarte y puedes seguir pagando, no te puedes bajar de partida, y puedes llegar a tu puesto de trabajo sin ningún problema y transitar por todo Santiago. Pero eso la verdad es casi irrisorio. Piensen usted que no todo el mundo tiene el acceso para llegar al metro. De partida, la gente de la zona de Chacabuco, que es una de las zonas donde nosotros vivimos, Tiltil, Lampa, qué sé yo, Colina, la gente de los sectores aledaños a la cordilleranos y que trabajan en Santiago tienen que gastar una enorme cantidad de plata en transporte. Y eso es fuerte. O sea, es decir, un obrero que vive en Tiltil no viene a trabajar por 500 lucas a Santiago, no le conviene por ninguna parte. Prefiere quedarse vendiendo helado en Tiltil, si no tiene ningún sentido. El problema radica en mucho gasto y la dificultad que tiene el trabajador para llegar a fin de mes. Sí. Es uno de los problemas fundamentales de la crisis que estamos viviendo hoy.
todo es alto, todo es caro. El metro de Santiago está dentro de los rangos de uno de los más caros del mundo a nivel de transporte público. Un transporte público que tampoco es bueno. Tenemos problemas, ¿no es cierto?, de aglomeración. Tenemos un problema en lo que era Transantiago, que ahora se llama Red, ¿no? De un insuficiente servicio para poder satisfacer este transporte diario que permite, ¿no?, un transporte eterno de más de una hora para poder llegar al domicilio con una baja calidad de confort al momento de transportarte. Y si tú decides tomar tu vehículo e ir al trabajo, tienes unos altos costos por asumir. Y no me refiero solo al costo de la benzina, sino que me refiero al costo del pago de peajes y tag, que es altísimo. Porque aquí los vehículos no solamente pagan el permiso de circulación y los asociados, sino que también pagan los pórticos, que son altamente caros. Es increíble que tú pagues por el pórtico en la hora peak, en la hora más alta, el valor más alto, con un servicio paupérrimo. Y cuando pagas bajo, es cuando más expedito puedes transportar. Se supone que si yo voy a pagar caro, al menos, se supone, ¿no?, en la lógica de nuestro sistema actual impuesto, si pago caro, al menos tengo un buen servicio. Sí, y es una muy buena constante. Me parece que han habido algunas señales de parte del gobierno, querer conversar con las concesionarias para que disminuyan un parte, pero me parece que eso tampoco favorece el bolsillo de los chilenos. Pero sí ayudaría bastante, digamos, que no existieran los TAC y que esto sea asumido por el Estado. Sería una tremenda... Pero yo quiero ir a cosas significativas también que tienen que ver con la salud mental de nuestros trabajadores, con este estallido social que en alguna manera nos ha afectado a todos. La reducción de las 40 horas, que ha sido una discusión que nosotros hemos tenido aquí latente en varias oportunidades en Radio Lab y en diálogos laborales. Hemos tenido diferentes puntos de vista, modernización respecto al sistema horario, reducción laboral. En ese contexto, a mí me parece que por la salud de nuestros trabajadores es necesario que se produzca la reducción. Yo soy partidario de que las 40 horas sí o sí tienen que ser aprobadas. Me parece que, independiente si el proyecto es bueno o es malo, en su generalidad, me parece que es mucho más productivo. Imagínense ustedes que hemos producido mucho más lo que producimos en 10 años, 15 años, lo acabamos de hacer en 6 días, digamos. En 3 días. Se avanzó en 2 proyectos de ley. Nuestro querido Alfa Centauro, que nos asiste cada vez que salimos al aire, nos aportó con este dato de que en 3 días son 2 proyectos de ley. Que una es importante, ¿no? Una es la disminución de la dieta parlamentaria. Efectivamente. Claro. Y la discusión de las 40 horas, propiamente tal. Discusión que por lo demás se dio... Porque el de las 40 horas, la disminución horaria en la jornada de trabajo, se dio, fue un proyecto que se presentó hace al menos 2 años atrás. Así es. Y quedó un poco en el olvido. Hubo movimiento sindical que aportó, apoyó y respaldó permanentemente esto, efectivamente. Lo vimos nosotros el 1 de mayo también en las actividades que se relacionaron, ¿no?, a la celebración del Día del Trabajador. Mucha presencia de sindicatos. Y nos dimos cuenta también de la necesidad social de este estallido, ¿no? Sí, ya ahí se manifestaba bastante fuerte. Y ahí nos pudimos dar cuenta también que no había quedado en el olvido, al menos para el sindicato, que es quien debe ejecutar este rol, ¿no?, de defensa de los derechos de los trabajadores. Pero había en la generalidad de las personas, había quedado en el olvido o no lo conocía, y reflota. ¿En razón de qué? En razón de la propuesta que el gobierno a principio de año intenta implementar como un proyecto, ¿no?, de la flexibilidad laboral. Claro. Fíjate que tal vez no estaríamos discutiendo lo de las 40 horas, un proyecto hace 2 años atrás presentado por el Partido Comunista, por lo demás, si es que el gobierno este año no hubiese presentado su propuesta de flexibilidad laboral. Es curioso porque el efecto fue el contrario al deseado. Así es.
Importante entonces darnos cuenta de que parece que no estuviese vinculado lo que es productividad con horas de trabajo. Vamos a obtener con esto una mejora, y estoy seguro de esto, al menos en la salud mental de las personas, y afianzar, ¿no es cierto?, el tiempo familiar con el tiempo laboral. Sí, pero ¿sabes qué? Una de las cosas que también provoca este estallido social es la negación constante de parte de las autoridades políticas y de quienes no quieren que la gente se manifieste de alguna forma. Tuvimos una reforma sindical que mostró, y los que pudimos estar en ella presentes y la pudimos revisar un poquito, nos dimos cuenta cómo fue capaz de pasar por todas las vías de recortes que puedan existir gubernamentalmente, saliendo del Tribunal Constitucional, además una hibridez incomprensible para los sindicatos también, y poco fortalecida. Ese descontento social que la gente dice, y la amenaza del gobierno de decir que las 40 horas es un proyecto inconstitucional y que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, pues bien, las consecuencias están a la luz del día, las consecuencias son hoy día. A mí me parece que el proyecto de las 40 horas no es un mal proyecto, pero que puede ser subsanado. No puede ser que sigamos todavía con esta postura mezquina de decir, no, es que si vamos a simplificar 5 horas de trabajo, el país se va a ir a la miseria, va a haber precarización social, va a haber un estallido de desempleo importante, y comienzan las estadísticas a funcionar y los recursos económicos también. Entonces, a mí me parece que va un poquito más, deberíamos centrarnos un poquito más en la discusión de fondo. Me pareciera que las autoridades deberían empaparse un poco de cuánta es la cantidad de enfermedades mentales y psicológicas que existen dentro de las relaciones laborales, por la exigencia de su trabajo, por la forma en que trabajan, la precarización en el empleo, la inestabilidad laboral también. La gente no tiene estabilidad laboral. Hoy día vemos que hay una fluctuación importante. Estamos llegando a una tasa de desempleo bastante alta, casi el 8%, ¿no? Por lo tanto, creo que este estallido nace también de los jóvenes y de los estudiantes, como siempre, en la vanguardia, dando una pelea importante. Pero también los jóvenes, veníamos caminando para acá y vimos una serie de carteles: Asamblea Constituyente, no queremos más esta constitución política del año 80, que de alguna forma menoscaba el derecho a la sindicalización, a la huelga efectiva propiamente tal. No sé, Ignacio, a mí me parece que, claro, podemos criticar todo lo que se está viviendo, pero efectivamente, para poder tener un pacto social importante, necesitamos actores importantes y necesitamos interpelaciones importantes y gente que nos pueda responder y nos pueda respaldar frente a estas demandas sociales. Esos actores son, entre otros, ¿no?, los sindicatos y las centrales. Así es. Se requiere de que en este, insisto, no nuevo, en este pacto social creado por los intervinientes de la sociedad y no entre cuatro paredes, exista las inquietudes, la defensa de derechos, y entre ellos que quede afianzado en el pacto social la libertad sindical, pero con un estímulo al crecimiento de la misma, de la constitución de los sindicatos. El sindicato en Chile es débil. Se comenta actualmente que existe un 20% de afiliación en sindicatos. Pero más allá de que sea un tema cultural, también requiere del fortalecimiento de las normas para su consolidación. Se requiere que la huelga se encuentre como un derecho fundamental, que se rompa el esquema, que se saque de la negociación colectiva reglada y en un momento estricto de la negociación colectiva reglada, y se entienda que la huelga es un derecho de los trabajadores que se debe ejercer cuando estos consideren que uno de sus derechos o varios de sus derechos individuales por alguno de los afiliados o colectivos haya sido tergiversado, transgredido o vulnerado. Estamos hoy muy limitados
y se limita a la organización sindical a ejercer sus derechos. Y parece entonces que también estuviese afectada en cuanto a la libertad sindical. Esto tiene que quedar en el nuevo pacto social si queremos un sindicato fuerte, fortalecido. Fíjate que una muy buena demostración, y lo comento porque lo compartió un gran académico que es el profesor José Luis Ugarte. Menciona lo siguiente: Luxic aumenta remuneraciones unilateralmente, mostrando que siempre se pudo. ¿Qué explica esto? La falta de poder efectivo de negociación de sus trabajadores. Estamos hablando de la negociación colectiva y los sindicatos. ¿Se imaginan poder otorgarle ese poder? Se llama negociación colectiva por rama. Negociación colectiva ramal. La derecha y la concertación se han opuesto por décadas. Es decir, que los dos grandes conglomerados políticos, y aquí no se descartan los colores políticos, el académico, han venido ocultando, solapando, disminuyendo o negando este tipo de negociación colectiva. Y te quiero comentar algo al respecto. Tuvimos en nuestro programa, Diálogos Laborales, a un gran académico que es el profesor Rodrigo Palomo, que nos comentaba justamente que en Chile no ha existido una gran discusión respecto a la negociación colectiva ramal. No ha existido, no es un tema que se trate. ¿Quiénes deben tratarlo? Los sindicatos. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Ahora es cuando. Este es el momento. Cuando se constituye este nuevo pacto, el pacto social. Es la importancia de poder construir un diálogo social efectivo. Y por supuesto que los sindicatos son un actor fundamental en esta tarea. Y es por eso también hacerle un llamado también a las centrales que tenemos en Chile, que son ya 3 centrales, a que estén unidas, a que de alguna manera converjan en puntos de concordancia. Si aquí la única forma es que este diálogo pueda proliferar, es que efectivamente los sindicatos confíen en las centrales de trabajadores, que de alguna manera se democratice el sentido que tiene el sindicalismo. No puede ser que tengamos gente en estos puestos directivos durante décadas, mirando las mismas caras, los mismos rostros, y que, claro, quieran hacerse patente o eco de estas demandas sociales. Eso no es así. Esta demanda social es apolítica, nace de sectores populares, nace de sectores de la clase media. Vimos ayer una marcha masiva, yo diría, de casi 2 millones de personas en las calles. Tremenda marcha, donde se vio unidad, se vio tranquilidad, y curiosamente no se veían banderas partidistas flotando en el aire, sino que es una conciencia social importante. Por eso el llamado es a la unidad, también a los sindicatos y a la centroizquierda, y también a la derecha, a que se puedan unificar en un contexto de crear un gran pacto social importante, pero donde se recojan las inquietudes que ya se vienen arrastrando durante tantos años, que este modelo constructivo que tenemos imperante en Chile, el plan laboral de Piñera, que se instauró en el año 81, 83, hacia adelante, necesita una reforma, necesita una reestructuración. Entonces, claro, caemos en este círculo vicioso que lo hemos venido diciendo muchas veces aquí mismo, en este mismo panel, junto a Ignacio, y nos preguntábamos, ¿será necesario un cambio estructural, cultural de nuestra sociedad, o será necesario que haya una crisis social importante? Lo hemos dicho en más de alguna oportunidad, no pensábamos que la crisis iba a llegar tan pronto, no pensábamos que esta crisis social iba a nacer tan pronto, pero así ocurrió, porque la sociedad tiene vida propia, tiene un cuerpo propio, y también se resiente y también tiene que gritar su dolor, y es una forma de poderse manifestar. Es por eso que yo creo que es importante un diálogo social efectivo, pero para que se produzca ese diálogo social efectivo es también que nuestras representantes, nuestras centrales unitarias estén unidas. Basta de fragmentaciones, basta de colores políticos, ideologías. Pareciera que la ideología ya está pasando a un segundo plano. Hoy día lo que se necesita es un cambio
cultural, y ellos son imperativos en esta situación para poder tener efectivamente un sistema ramal como Chile se merece, que podamos discutir y negociar de igual a igual, teniendo un derecho a la información también más profundo respecto a lo que está pasando en nuestra contingencia social. Entonces, claro, mi reflexión pasa por ese lado. Invito a la gente a participar también. Hay gente que nos está preguntando, Ignacio, ¿qué pasa con los despidos en este contexto? ¿Qué pasa con la gente que no puede llegar a sus lugares de trabajo en un estado de excepción constitucional, donde no hay locomoción, donde no hay formas de poder llegar a su lugar o fuente laboral? Bueno, no corresponderían, ¿no? Sabemos que tiene que ser injustificado, ¿no? La manera en la cual yo me ausento, ¿no? O no asisto al trabajo para que el empleador haga uso de su potestad de poner término a mi contrato de trabajo por las ausencias reiteradas, por lo que estaría derechamente mal despedido, diciéndolo en palabras simples y llanas. Sí, por supuesto que el llamado también es a los empresarios, a los pequeños y grandes empresarios, a que tengan la paciencia de que lamentablemente el país está pasando por una convulsión social importante, significativa, y que por supuesto hay muchos trabajadores que no pueden llegar a su fuente laboral, y ya esto se va a ir normalizando. Esperemos que con el transcurso de los días las conciencias políticas también empiecen a demostrar que efectivamente se requieren cambios. Necesitamos cambios en el gabinete, necesitamos cambios en la reestructuración ministerial. Hay gente que ya no quiere a los ministros que están presentes en el Estado y que nos están gobernando. Eso es un tema también delicado e importante, ¿no? Es súper importante porque piensa lo siguiente. El estallido social se provoca por varios motivos. Uno de ellos, lógicamente, son las demandas que se vienen reclamando hace tiempo por grupos no específicos, pero que ahora existe unidad, porque eso es lo que reclama este movimiento, eso es la consigna del movimiento, estamos unidos. Y desde ese punto de vista es lógico que las demandas son el meollo del asunto, pero lo que tú dices es bastante correcto, porque en el fondo debe existir también un cambio en quienes hoy están tomando las decisiones a nivel de gabinete. ¿Por qué? Porque justamente las frases desafortunadas que existieran por parte del gobierno, ¿no? Motivaron a un descontento generalizado. Te recuerdo esta de que el que madruga será ayudado, de manera que alguien que salga más temprano y toma el metro a las 7 de la mañana tendrá la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy. El mismo anteriormente señalado ministro de Economía, ¿no es cierto?, menciona que para los románticos las flores han tenido un descenso en su precio. Así que los que quieran regalar flores este mes, las flores han caído un 3,6%. Claro. No todos están nefastos, ¿te das cuenta? Exacto, claro. Entonces, estamos hablando, estas son una de las varias frases que lamentablemente... Yo no sé si nos está mandando al romanticismo o nos está mandando al cementerio. Yo no sé si la flor puede ser tomada mira, buena analogía. Tengo una mucho peor, ¿no? De Felipe Larraín, ministro de Hacienda. Menciona que los pacientes, y hace referencia por favor, al consultorio, ¿no? O a la salud pública. Los pacientes siempre quieren ir temprano al consultorio, algunos de ellos porque no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social de reunión social. Mira, qué importante. Qué bueno. Tan importante hoy día en este estado de excepción constitucional en que nos encontramos, el derecho a reunirnos. Es un buen lugar, para partir. Respecto a lo mismo, quisiera hacer el alcance respecto a otro dicho bastante desafortunado, ¿no? Hasta Chile podría haberse impedido jugar una Copa América, porque va a exceder de las horas que se están planteando, porque no se especifica. Estamos hablando de nuestro querido ministro del Trabajo respecto a la discusión de las 40 horas. Nicolás Monkever, ¿no? Nicolás Monkever. Y tenemos fíjate que después de estos dichos y otros más que han habido, seguimos teniendo inconvenientes. ¿Qué tipo de inconveniente? Que aún después del estallido social existen dichos como no vamos a legislar para la calle. ¿No? Claro, sí. Bastante desafortunado el dicho. No entendemos nada. Parece que no hemos aprendido entonces de lo que nosotros estamos tratando, conversando y lo que el movimiento manifiesta. O el dicho de Mañalich señalando no vamos a cambiar una ley porque existe una marcha en las calles. Claro. O sea,
hay que recordar que las leyes se crean, ¿no? Y rigen, entran en vigencia para respecto de todos los chilenos o todas las personas, ¿no? Que habitan el territorio nacional. Pero también hay que recordarles que uno coloca al político en el poder para que ellos crean la ley. Y nosotros, así como, o el movimiento, ¿no? Es lo que entiende, así como nosotros los ponemos ahí, también nosotros tenemos la potestad, o deberíamos tenerla, de poder sacarlos de ahí. Desde este punto de vista, y me tomo de lo que tú habías mencionado, el gobierno debe cambiar el gabinete. Sí, por supuesto. Las Esa es una frases que han mencionado han sido un detonante para las demandas que están reclamando. Se exige la renuncia de Chadwick ya hace mucho rato, ya con el tema que pasó en Temuco, ¿no? Con la muerte de un comunero. Y la falsedad y la forma de ocultamiento. Y ahora también con las desafortunadas declaraciones que este último tiempo ha tenido, a mí me parece que debería dar un paso atrás y si se quiere mantener el liderazgo se debe por lo menos llamar a una reestructuración social importante. La nueva demanda que están ejerciendo ahora los manifestantes no es el despido o la renuncia de los nombrados, sino la acusación constitucional, si no me equivoco. Cosa de que los acusados en esta constitución no puedan ejercer encargos públicos al menos por 5 años, según tengo entendido. Sí, la acusación constitucional se está buscando porque efectivamente hay responsables, hay muertos en la calle, supuestamente. Hay 2 estadísticas que yo puedo nombrar. Se habla de 42 personas fallecidas por una parte y el gobierno tiene en sus filas aproximadamente 20 personas fallecidas. Otro aspecto importante para llamar a esta acusación constitucional dice relación con que se sacó por decreto a la funcionaria encargada del servicio médico legal, siendo una funcionaria pública que requiere un sumario interno para su desvinculación. Ella se va a mantener en su trabajo hasta que no llegue una resolución como la gente. En ese contexto me parece absolutamente grave lo que está pasando en el servicio médico legal también. Y por supuesto se habla de esta acusación constitucional a los ministros de Estado y al presidente de la República también, porque tienen un deber de cuidado respecto a esto. Esto se tiene que manejar con mucho respeto también. No puede ser que se intervenga un servicio con el propósito de que no se pueda decir la verdad de lo que está pasando ahí, digamos, también. Efectivamente. Ahora, ¿cómo tú ves poder sentarte a la mesa a dialogar con el estado de emergencia que actualmente existe? No, a mí me parece que no es posible. Lo primero que debe ocurrir es que va a tener que salir los militares de las calles para que se pueda producir una especie de transición y en esa transición ir tratando de buscar a los actores significativos sociales con los cuales se pueda llegar a un gran pacto social. Eso no lo veo de manera inmediata, da la impresión que el gobierno da algunas señales, pero lo que está pasando en nuestro país en general, no solo en Santiago, lo que está pasando en Antofagasta, lo que está pasando con los portuarios en Concepción, lo que está pasando con los camioneros, lo que está ocurriendo con toda la gente que ha salido a manifestarse, pues pareciera que es difícil poder unificar esta situación porque no existe una contraparte con la cual se pueda sentar a negociar el gobierno. Hoy día el gobierno está en jaque. El gobierno, producto de esto mismo, producto de la mala forma en sus expresiones, básicamente, la negación de la sal y el agua permanente a los trabajadores, me parece que este estallido social pasa por ahí. Y al no tener un interlocutor válido, se produce una inconsistencia. Por lo tanto, me parece que el llamado es justamente a la unidad para que podamos tener la posibilidad de poder también formar parte de asambleas y de cabildos que podamos manifestar nuestras posturas. O sea, a mí me parece que hay que democratizar de alguna manera el sentir de la gente. El problema del agua que está viviendo la zona de Chacabuco, la gente de Colina, la gente de Tiltil, Quilapilún, la zona de nuestros alrededores, que no hay agua para sus animales, no hay agua, y sin embargo de la noche a la mañana empieza a correr un río, no sé si viste en las redes sociales, claro, empieza a correr un río porque el agua estaba
retenida, las mineras que hacen y deshacen arriba de la cordillera. Ese tipo de cosas me parece a mí que la gente es la que requiere esto, porque al final son ellos los que siembran las verduras para que se vendan en La Vega y para que nos abastezamos todos de alguna manera. Pero pareciera que la mirada no está ahí. La mirada está en los conglomerados económicos importantes. Hay que defender el interés económico de fondo y que esto que chorree, pero que chorree poquito, de a poquito, para la gente. Y de ese cansancio yo creo que estamos hartos. ¿Quiénes hemos vivido? Yo viví el proceso, nací en dictadura. Perdón, debo decir, nací en democracia, pero me crié en dictadura, porque nací en el año 73. En enero y en septiembre ocurrió el cambio, digamos. Por lo tanto, este cambio importante, los que nos criamos y nos educamos en un periodo donde la mirada también era muy pequeña, no es bueno también hacer analogías al respecto. Yo soy un convencido que son periodos absolutamente distintos y tiempos distintos también. Pero hoy día está la necesidad de ser escuchados. Por lo tanto, la reflexión sigue siendo la misma. El llamado a que los sindicatos estén unidos es muy importante, a que tomen decisiones colectivas y no partidistas. Sí, ahora yo pienso que no exista un interlocutor que se sienta a dialogar no implica de que el movimiento sea fantasmagórico. Que no hay nadie respecto de con quien poder afianzar, ¿no?, estos pactos. Todo lo contrario, me da la impresión de que como sabemos cuáles son las demandas, y es bastante concreto y material, y así todos los días ha demostrado el movimiento que lo es, ¿no?, que está ahí, tangible, lo podemos ver, observar. Esto queda en manos de la política. Esto queda en manos de los políticos, de la voluntad y sí también de los cuerpos intermedios como los sindicatos. Justamente. No tenemos que esperar a que aparezca un líder del movimiento, porque lo que tenemos que esperar son las soluciones respecto a las demandas que el movimiento plantea. Sí, y partamos con justamente este pacto social. Debemos partir ahí. Es la estructura inmediata que debiese adoptarse para empezar este proceso de cambio. Porque lo que hoy vemos es que tenemos que enfrentar un proceso de cambio. Va a ser un cambio relativamente paulatino porque tendría que existir una asamblea constituyente. Así es. Y todo lo que tarda un proceso de transición, porque esto es lo que vamos a, o debiésemos al menos experimentar como sociedad, un proceso de transición. Pero no podemos seguir con estos parches, porque va a volver a ocurrir otro estallido si es que damos una píldora para el dolor de la cabeza. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, Ignacio, pero claro, una de las formas que tenemos para renacer es que efectivamente seamos capaces, todos los que somos trabajadores, los emprendedores, las pymes, las pequeñas empresas que se ven afectadas por estas situaciones, también que aprendan a ser subsidiadas por el Estado, a inyectar recursos, a que tengan la capacidad de poder competir con los grandes conglomerados. Esta misma radio, Radio Lab, ha sido un aporte a la democratización de los trabajadores, ha sido un aporte también a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas y a sus emprendimientos. Por lo tanto, cuando uno ve una persona que de alguna manera quiere trascender esa situación, uno dice, ¿cómo podemos lograrlo? Pues bien, con igualdad de oportunidades para todos, no con desigualdad, porque la desigualdad es la que nos tiene un poco afligidos a todos. En esa desigualdad no podemos caer. Yo por eso hemos apostado, la radio ha creído en diálogos laborales, nos hemos crecido aquí también, nos hemos desarrollado, y desde que comenzó ya, llevamos 35 capítulos aproximadamente, hemos dicho qué es lo necesario para que nuestro pueblo, para que nuestra gente, para que nuestros trabajadores estén en paz consigo mismos y podamos trabajar, podamos disminuir la delincuencia, podamos tener una convivencia social con nuestros hijos importante, para que tengamos acceso al arte, a la cultura, para que tengamos acceso a eventos culturales, para que tengamos una especie de despertar social y que no estemos metidos en una nebulosa que nos tiene en un constante ritmo, enceguecidos.
Por eso yo creo que este despertar social es tan importante, porque necesitamos alimentar nuestro espíritu y nuestra alma. Eso es lo que yo creo como sociedad. Y la forma de hacerlo es justamente marcando esta brecha de desigualdad, tratando de romper esta brecha de desigualdad y darle empuje a estas pequeñas empresas, a los pequeños emprendedores, a la Radio Lab, que ha sido un aporte, que ya la radio lleva más de un año funcionando, pero que requiere inyecciones importantes, porque si las pequeñas empresas no funcionamos, es aquí donde se produce el diálogo social. No en las grandes conglomerados, no en Radio 13. Ahí no está todo concentrado. Tienen que bajar y mirar un poco lo que está pasando y lo que se está haciendo y lo que se está creando, lo que está haciendo la juventud hoy día. Es ahí donde está enceguecido. Necesitamos empoderarnos un poquito más. El llamado es justamente a que las autoridades asuman esto como un rol importante y significativo. Ya basta de tenernos que subsidiar para todo. Una nueva ley de cáncer. No más enfermos en los hospitales como el San José. Indigno para nuestra gente. Es una indignidad absoluta el tener que entrar a las 7 de la mañana y salir a las 10 de la noche por una transfusión de sangre. Es indigno que los pacientes estén sentados en las sillas esperando una atención, donde no hay camas, no hay hospitales. La zona de Chacabuco requiere hospitales, la zona norte requiere hospitales, nuestras ciudades necesitan hospitales, pero no se invierte en hospitales. ¿Y por qué no se invierte? ¿Por qué? Porque el pueblo tiene que sufrir más. Porque hubo una comparación odiosa el otro día que hizo el alcalde de Colina, que dice, nosotros tenemos una clínica operativa en el centro de Colina, un SAPU. La gente que ha ido por un E15 no es atendida en todo el fin de semana, tiene que volver el día lunes para que le puedan hacer una radiografía, porque no está el radiólogo. Eso es una clínica, es una vergüenza escuchar líderes de esa envergadura. ¿Qué más quieres que te diga, Ignacio? De verdad, para mí ha sido una semana difícil, compleja, por nuestros hijos, porque ellos también hay que explicarles lo que estamos viviendo sin pelos en la lengua, digamos, hay que decirles tal cual lo que está pasando. Que este estallido social tiene que ver también con ellos, con este despertar, que es importante que ellos también valoren lo que se está haciendo y lo que se está construyendo en este país. Sí, yo quisiera también hacer un alcance, ¿no? Destacar el rol de Radio Lab, porque tenemos que pensar lo siguiente. Radio Lab es una radio, ¿no?, que está creada para el emprendimiento, para los emprendedores, ¿no? Consideremos entonces que los emprendedores, las empresas de pequeñas, medianas, la microempresa, que constituye el 80% del 100% de las empresas en Chile, y por ende implica esto un gran nivel numeral de trabajadores contratados, claro, requieren de apoyo en este caso a nivel de radio, no a nivel particular, pero también, y eso es lo valioso y lo valorable, pero también requieren de un apoyo estatal. Hoy vemos a los camioneros reclamando, uniéndose al movimiento por la falta de apoyo estatal para el desarrollo de esa actividad, una actividad que implica el abastecimiento de todo el país, pero se le ha dado la espalda todo este tiempo. Y entre otras cosas está también vinculado a lo que ya habíamos tratado, que eran los pórticos y los peajes, entre otras, por supuesto, que dificulta el desarrollo de esa actividad. Entonces, parece que tampoco en Chile fuese fácil emprender. Se ha mencionado a través del tiempo de que el emprendimiento es sumamente importante, que tenemos que consolidar la pequeña y mediana empresa, que están las herramientas para poder hacerlo, pero el impuesto que se paga es altísimo a quien está empezando y lo único que quiere es pasar de este valle de la muerte, ¿no? Y empezar a afianzar desde a poco. Está lleno de trabas para poder comenzar. Su empresa está lleno de trabas, claro, está lleno de inconvenientes. Quieren fortalecer o mejorar la economía y no se dan cuenta de que ahí está el gran nicho, no en los grandes conglomerados o en las grandes empresas que ya están consolidadas. Si tú quieres levantar la economía y aumentar los empleos, tienes que centrarte en la pequeña y mediana, con compromiso real.
no como hoy se ejerce, que no hay ni siquiera una distinción respecto del impuesto que tienen que pagar o la forma en la cual proceder. Solo se le colocan trabas. Es un sistema donde la burocracia vuelve a mostrar su peor cara. El entorpecimiento para salir adelante. En Chile, el año 2019, más de 1000 y algo empresas se declararon en quiebra, justamente pequeñas y medianas. Entonces, estamos ante un país donde se fortalece la pequeña y mediana empresa, donde el emprendedor puede sacar adelante su trabajo y por ende, ¿no?, pueda efectuar contratación de trabajadores. La pyme podría, o el emprendedor y la pyme, ¿no?, podría tener una mayor contratación de trabajadores con una mejor remuneración que el sueldo mínimo si tuviese mayores facilidades por parte del Estado para poder desenvolverse y para poder consolidarse como empresa. Probablemente sí. Por supuesto, claro que sí. Hoy en día chocan con muchas barreras. Sí. Y es ahí donde está la fortaleza de una economía. Sí. Entonces parece que de verdad o está muy desconectado el poder político con la sociedad, o derechamente no hay voluntad, sabiendo esto, para poder seguir adelante. ¿Y dónde está la negativa? O más bien, ¿cómo justificas tú esta falta de voluntad? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que esta falta de voluntad representativa pasa también por los intereses individuales de cada uno. Vivimos en una sociedad mezquina. Yo lo veo desde esa perspectiva. Yo creo que Chile vivimos en un individualismo mezquino. Producto también de este sistema neoliberal imperante. El neoliberalismo invita justamente a ser individualista, a no tener la posibilidad de asociarte, de poder opinar, de poder reflexionar colectivamente. Es decir, lo que yo tengo, lo tengo yo. Es para mi bienestar, no para compartirlo con los demás. Esa falta de solidaridad es la que yo creo que nos hace falta como país. Y esa solidaridad justamente pasa por nuestras autoridades políticas. Quiero mandar un saludito a Javiera Nicole, que nos hace un comentario, nos dice: recordar que no vivimos en una democracia, sino que en una república representativa. Eso quiere decir que esperamos que los diputados y senadores que escogemos nos deben representar como pueblo. Y si ellos no nos escuchan, no escuchan a su pueblo, se podría decir que no cumplen con su mayor trabajo. Razón ahí en ese contexto, porque para eso están elegidos, para gobernar para nosotros, no gobernar para su bolsillo. La dieta parlamentaria ha sido un tema importante porque ellos perciben una remuneración altísima en comparación con el resto de las remuneraciones. No puede ser que ellos se comparen con los grandes comerciantes de Chile, digamos, que tienen inversión extranjera. Si tú quieres ser diputado, quieres ser senador de la República, pues bien, tiene que haber vocación de servicio. No vocación de servirse a sí mismo, sino vocación de servicio público. Es ahí la gran distinción. Y es por ello que hay mucha gente mezquina en este contexto, porque efectivamente ellos velan por su propio interés. Yo escuché el otro día la discusión que se produjo justamente a raíz de las 40 horas al señor Melero. Yo creo que el señor Melero es una persona que lleva tantos años inmiscuido en la política que a mi juicio debería dar un paso al lado ya, digamos, de fondo, trascendente, porque no tiene, pero ni la absoluta idea de cuando se habla de derechos o cuando se habla de trabajo, cuando se habla de voluntad política, es decir, frases desconcertantes, defendiendo lo indefendible, es decir, de manera prepotente, diciendo que usted no entró con los zapatos lustrados a sentarse con nosotros a conversar, usted no viene con corbata, señor, porque usted no nos toma el respeto que nosotros merecemos como senadores. Es decir, una especie de entorpecimiento permanente. Esa es la gente que nosotros tenemos elegidas hoy día en el Parlamento, y por lo tanto necesitamos renovarlo. Y por eso también es la invitación a que la gente no se quede en su casa a votar. Más del 50% de la gente no votó estando inscrita.
Por eso estamos gobernados por quienes estamos gobernados, digamos, así derechamente. Yo creo que esta es una muy buena elección, lo que estamos viviendo hoy. Una elección a salir e ir a la urna y elegir a quienes realmente queremos que nos representen. Sí quisiera manifestar de que en realidad en Chile, si bien se implementa un sistema neoliberal, que es el actualmente, ¿no?, que tenemos incrustados, ¿no? Sí. No existe el neoliberalismo como tal, porque debemos recordar que en el neoliberalismo existe, ¿no es cierto?, la competencia, comillas, leal. Y aquí hemos enfrentado un montón de situaciones que están vinculados a todo lo contrario. Colusiones. La colusión del papel higiénico o el confort, como se denomina, claro. La de los pollos, la de las farmacias, la de aquí y la de allá. Entonces ni siquiera estamos en una situación donde exista, comillas, libre competencia. O sea, ni siquiera podríamos decir, sí, es neoliberal y aquí este es el problema real, el capitalismo. Es peor, la situación es peor, porque la confabulación que existe por medio de la colusión finalmente no demuestra más que mafia. El problema es que las colusiones, que son sancionadas a nivel penal, ¿no?, penalmente hablando, las sanciones que sufren son ínfimas. Entonces eso parece realmente una burla para quienes no han pagado tal vez multas y tengan o hayan cometido ciertas infracciones, ¿no?, y tengan que pagarlo más caro que estos personajes que se han coludido y han afectado a la nación completa por medio de su obrar. Así es. Bueno, queridos amigos de Radio Lab y amigos de Diálogos Laborales, queremos mandarle un fuerte abrazo. Creo que las conclusiones finales son básicamente un modelo normativo laboral reestructurado, que se ocupe de la seguridad social, que se ocupe de fomentar el sindicalismo en Chile, que se haga un sindicalismo ramal importante y significativo. Es la oportunidad que tenemos de poder hacerlo para poder... Que figure en el pacto social todo lo anterior. Claro, que figure en el pacto social. Que esta desigualdad y estas brechas de alguna manera se acorten, se disminuyen. Eso es lo que necesitamos. Y una gran reforma laboral, como decía el profesor Rodrigo Palomo, que es lo que estamos esperando muchos y hace mucho tiempo. No hemos visto una real reforma potente, contundente, transversal en el Código del Trabajo o en la ley normativa del derecho del trabajo. No hemos visto una modificación a nivel de derecho, de ley laboral, que se despegue completamente de lo que era el plan laboral de los años 80. No existe eso, solamente hemos tenido ciertas reformas que han ido modificando ciertos aspectos de la legislación laboral en Chile, y eso mismo va a ocurrir si es que seguimos haciéndole reformas a la Constitución, pero en el fondo sigue siendo la Constitución que tenemos actualmente vigente. Va a pasar lo mismo. Cambiamos algunos aspectos, pero a nivel orgánico sigue siendo la misma. Así como el Código del Trabajo, que ha sufrido varias reformas, pero a nivel orgánico es lo mismo. En el fondo permite que el trabajador siga sufriendo vulneración en los derechos del trabajador propiamente tal. Tiene que existir un cambio a nivel de pacto social, donde recoja esto, la fortaleza del sindicato, que el sindicato tenga las herramientas, y va a ayudar también a que a nivel cultural las organizaciones sindicales, desde la más pequeña hasta las centrales, se empoderen en su rol propiamente tal. Así es. Bueno, hemos llegado ya al final de nuestro programa de Diálogos Laborales el día de hoy, 26 de octubre. Un llamado a todos los trabajadores a que estén tranquilos, que efectivamente si hay ausentismo laboral es propio de la contingencia social que estamos viviendo. Nadie puede ser despedido. Nosotros como abogados también, ustedes saben que nosotros asesoramos a los sindicatos, asesoramos también a trabajadores, así que nos pueden hacer llegar por inbox todas las necesidades, todas las consultas que ustedes requieran al respecto. Lo mismo las empresas, las pequeñas y medianas empresas que están viviendo momentos complejos, porque comprendo que ha existido un decreto que tú te puedes unir a ese decreto para poder decir cuáles han sido tus falencias, para tener un pequeño subsidio. Eso no alimenta nada, pero sí es viable, por lo menos de tomar conciencia de que algo se está haciendo, digamos. Estas pequeñeces también ayudan. Por lo tanto, muchas gracias por el programa de hoy, a todos los que nos están viendo. Sí, muchas gracias. Yo quiero mandar un saludo especial a Rodrigo Cárdenas, un luchador como trabajador.
es una gran persona, así que un afectuoso saludo, Rodrigo. Es un saludo, nos unimos a ese saludo también. Y saludo también a todos nuestros trabajadores de Chile. La lucha espero que continúe, pero que continúe con diálogos, no con represión, que continúe con un espíritu de crecimiento como sociedad y no con muertes ni con gente herida en las calles. Queremos paz para nuestro país, queremos paz para nuestros hijos, queremos paz para nuestra gente y por supuesto que estas plataformas y que Radio Lab siga funcionando como lo ha hecho. Un abrazo grande a todos los que componen el día a día de Radio Lab también. Ya nos vamos a reponer, ya vamos a salir adelante y Fuerzas Chile nomás. Fuerzas Chile, sabemos cuáles son las demandas, ahora lo que estamos esperando es ver cuáles son las soluciones efectivas y reales. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo programa de Diálogos Laborales. Así es, un abrazo a todos. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.